Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy el tema es la familia en el derecho laboral. Tienen ustedes el privilegio, igual que yo, de que por primera vez en estos casi 3 años que tenemos con el programa, vamos a tratar este tema fundamental, importantísimo para usted que nos ve, para la familia, para los niños menores, para los que no lo son tanto, entre los 14 y menos de 18 años, y todas estas cuestiones vinculadas con la familia, con la mujer embarazada que trabaja, en fin, qué mejor, ya les doy esa primicia, que nos acompañe una autoridad a nivel nacional y con reconocimiento internacional, el maestro Enrique Larios Díaz. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación, Julián. Al contrario, estamos muy satisfechos de que nos acompañes, sobre todo de que la distinguida de la audiencia sepa en esta forma tan llana, tan clara, que un maestro como tú tiene de transmitir sus conocimientos, respecto a estos temas que ustedes van a ver que son fundamentales. En principio, cuando decimos la familia en el derecho laboral, nos queremos referir a toda esta gran organización que no es ahora una sola, no es una familia monoparental, no es monogámica, no es nuclear, es la familia que ahora con las reformas a la Constitución, ustedes saben que hay tantas cuantas familias puedan derivarse de actos jurídicos, de hechos materiales. Y qué mejor que hablar hoy de la familia en el derecho laboral. Yo le pediría al maestro Enrique Larios que nos dé una semblanza general de esta materia que ustedes van a oír durante este programa y sobre la marcha ir tomando ciertas definiciones y algunas conclusiones. Maestro, por favor. Muchas gracias. Mira, Julián, primeramente tengo que saludar a tu auditorio. Gracias. Porque nos brinda esa oportunidad de podernos comunicar y de acercarnos a todas las personas que tienen interés en estos tópicos sobre la familia, y que te agradezco mucho, nuevamente te lo digo, estar en este programa tan distinguido y también recibido sobre todo por la sociedad. Los agradecidos somos nosotros, Enrique. Muchas gracias. Tenlo por seguro. Bien, el derecho del trabajo es un derecho de carácter social que tiende a la protección de grupos que son vulnerables. Como la familia. Por supuesto, la familia es vulnerable, pero los trabajadores también son vulnerables respecto de sus patrones. Entonces hay una vulnerabilidad, es una parte débil, aunque hoy en día tratan de decir que no hay ninguna parte débil. Pero en la verdad, en la realidad, nos encontramos con que sí hay una parte débil. Pero si en el trabajo hay una parte débil, que es el trabajador, de manera general, todavía hay otra debilidad más, que es la de las mujeres trabajadoras. Que forman parte de una familia. Las mujeres trabajadoras pueden, por supuesto, forman parte de una familia siendo hijas, siendo madres, abuelas, esposas, teniendo como esposas, concubinas, en fin. Amacias. El hecho es de que a dónde van a conseguir a dónde van a buscar los elementos necesarios para mantener a esa familia. Pues van precisamente al trabajo. Y entonces aquí tenemos esa relación, esa simbiosis entre lo que son los derechos de la familia y los derechos del trabajo. En primer lugar, debo de decirte que nuestra norma constitucional, el artículo 123 constitucional, fue pionero en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Posteriormente, eso fue en 1917, posteriormente en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo, y a través de esta organización va a ser también motivo de preocupación la mujer en el trabajo. Fíjate qué antiguos son los temas y cómo lo traemos como si fuese una cosa hoy novedosa. Bien,
En la Ley Federal del Trabajo, para irnos ubicando, se establece un principio desde 1931, que es cuando surge la primera Ley Federal del Trabajo, de la igualdad entre el trabajador y la trabajadora. Es decir, la mujer y el varón son iguales en el trabajo. Deben de percibir iguales, se les deben de aplicar iguales salarios, se les deben de dar iguales derechos. Lo que obviamente es una utopía. Bueno, momento, es muy avanzado el legislador para decir todo esto, pero pues ha sido totalmente relegada a la mujer. Nosotros sabemos. Pero dices tú 1931. 31. 2011. Yo te pregunto como experto, ¿eso es una realidad? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres desde el punto de vista del derecho laboral? Desde el punto de vista del derecho laboral, sí hay igualdad. Eso me sorprende muchísimo, Así porque es. aquí han desfilado diferentes personalidades que dicen, en la norma es igual, en la realidad... Estamos diciendo no en la así. norma. En la realidad hay estratos donde esto no se aplica. Por ejemplo, Los lugares donde las trabajadoras no tienen sindicatos. Venimos de una cultura machista. seguimos en indudable, ella. y seguimos en ella en muchas cosas. Pero estas situaciones, en algunos lugares, las mujeres sí han alcanzado lugares que les permiten defender esos derechos y hacerlos reales. Pero hay otros grandes sectores de la población que están en esa inferioridad, en esa vulnerabilidad, y a pesar de que las normas están explicándoles que tienen estos derechos, entonces esos derechos no se los otorgan. Hay empresas que no otorgan estos derechos simplemente porque abusan de la ignorancia de las trabajadoras. Hay personas físicas, por ejemplo, el trabajo doméstico, pues la gran mayoría son mujeres, son las trabajadoras domésticas, también se abusa de ellas. La ley aquí las hace todavía más desiguales. Si entramos a hablar de trabajo doméstico, todavía las hace más desiguales a las mujeres. Y las deja en un estado de indefensión, teniendo familia, siendo cabezas de casa, estando viviendo en condiciones verdaderamente difíciles, pues la ley todavía las hace desiguales. Aquí nos dice un principio de igualdad entre el varón y la mujer. Es una muy buena intención del legislador. Y es lo correcto en cuanto a relaciones laborales. Ahora bien, si nosotros nos vamos a analizar la realidad, vamos a encontrar que hay un gran segmento de mujeres que simplemente por el hecho de ser mujeres tienen salarios inferiores a los de los varones. Eso es, permíteme, eso es importantísimo, distinguida teleaudiencia, porque, como les dije, el maestro es una autoridad. Es suficiente con escuchar sus primeras palabras para que quede muy claro en ustedes que estamos hablando de una ley tan importante como fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 123, que pone esas bases fundamentales que en el 2011 siguen siendo, y que desgraciadamente no se alcanzan en la realidad, como bien lo dice el maestro Larios. En ese sentido, yo quisiera, maestro Enrique Larios, que fuéramos específicamente a uno de los temas fundamentales, que es el de las mujeres en el trabajo. Específicamente, ya tú dejaste sentada una premisa importantísima. La ley dice son iguales, muchos segmentos y sectores no lo son, y en la realidad tampoco. Pero vamos a un tema que es lacerante, que es el de las mujeres embarazadas. Específicamente, ¿la ley les da una atención especial o las trata como las ves tú? El artículo 164 nos establece tanto la mujer como el varón en el trabajo son iguales. Deben de gozar de iguales salarios para trabajos iguales, de iguales prestaciones para trabajos iguales, y la mujer debe de tener, no debe haber un distingo por razón de sexo. Número uno. Vienen después unas normas que son de protección al fenómeno de la maternidad. Pobrecitas,
Ya, si un experto como tú, digo, yo espero que sea solamente una metáfora, fenómeno de la maternidad. Así es. Es que pobres. No, lo estoy diciendo no como una cosa fuera de lugar, no, como un hecho que nadie más puede tener. Eso es un privilegio. Es un privilegio, por Eso supuesto. Sí. Sí, porque el otro un poco me sonó así como de que, a ver señora, usted es un fenómeno porque está embarazada. No es el término. Usted es una privilegiada. Claro. Yo lo sostengo permanentemente aquí, que esa es precisamente una de las cosas más importantes de la mujer. Quizás la función más importante de la mujer es la de conservar la especie, ¿verdad? Independientemente de que muchas digan que no quieren tener hijos, Esa es respetable, pero claro. Si no tienen hijos las mujeres, no hay humanidad. Bueno, eso lo intuyó perfectamente el legislador, lo intuyó el constituyente. De 17. De 17. No, eso es además ejemplo para el mundo, ¿no? Pero no, claro. ¿Quién había antes que nosotros en eso? Nadie. De Eso es muy México, importante. pero de México va a pasar esto, aunque no nos dan ningún crédito, al Tratado de Paz de Versalles de 1919. Las leyes de Weimar. No, El de Versalles. el Tratado de Versalles. Ah, ok. El Tratado de Versalles en 1919, el Tratado de Paz. Ese Tratado de Paz va a dictar las normas por las cuales se va a terminar la Primera Guerra Mundial. ¿Y cogen algo de esto? Por supuesto, crean la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y toman prácticamente lo que es el artículo 123 sin que nos den crédito alguno. Qué bárbaro. Permítanme hacer aquí un comentario a la distinguida teleaudiencia porque esa es la historia. Y ahí está escrita. Los antecedentes, 1917, México, primer país del mundo que le da este tratamiento a la mujer y sobre todo estas garantías a los trabajadores, esta igualdad que es fundamental. Y como bien lo dice el maestro Larios, de aquí al Tratado de Versalles y después lo que va a seguir. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento para retomar esta trascendente afirmación, porque además hay que completarla. En 1917, el 9 de abril, se puso en vigor en México la primera ley sobre relaciones familiares al margen de las legislaciones civiles que había entonces. Entonces, esto también es muy importante porque va de la mano con lo que decía el maestro Larios. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como les dije, la familia en el derecho laboral resulta interesante desde todos los ángulos y sobre todo cuando tenemos el privilegio de que un experto como el maestro Enrique Larios Díaz esté con nosotros haciendo el deleite, haciendo la transmisión de estos conocimientos, que ahora voy a regresar con el maestro, ya nos dejó muy claro esta cuestión de 1917, el Tratado de Versalles, que toma o copia prácticamente este artículo 123 nuestro, y entonces yo le preguntaría al maestro Larios, ya específicamente hoy en el año 2011, en este siglo XXI, ¿cómo está la situación de las mujeres embarazadas? Mira, Julián, lo que protege la ley en la mujer, perdón, es la maternidad. Aquí hay una preocupación muy importante. La preocupación estriba en que la maternidad debe de ser cuidada por todos. Aquí sí nosotros tenemos que ir a antecedentes que inclusive vienen del derecho alemán, cuando Otto von Bismarck genera la seguridad social. ¿Eso en qué año más o menos? Antes del siglo XX. Ah, correcto. Y entonces Otto von Bismarck establece la seguridad social en Alemania y de ahí va a correr por todo el mundo. Nosotros llegamos hasta 1945 a la seguridad social con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ¿qué es lo que se protege? Dicen, en el trabajo se debe de proteger la salud de los trabajadores. Este es un tema muy aparte. Primero hay que proteger la salud de todos los trabajadores,
los trabajadores en el empleo están sujetos, expuestos a enfermedades o accidentes de trabajo. Y entonces, este es un capítulo, pero cuando Otto von Bismarck dice, bueno, pero el trabajador, si solamente le protegemos la salud en el trabajo, no, dice, debemos de llevarla más allá, proteger la salud en el trabajo y fuera del trabajo. Pero luego dice, pero no se puede quedar ahí, porque su prole, porque por eso viene el término proletario que ahora les espanta mucho, el término proletario es toda la familia del trabajador se queda fuera. No, también tenemos que protegerla. Y entonces la seguridad social es muy amplia. Protege al trabajador, protege a la mujer y protege a toda la familia del trabajador. De ahí nos viene, y en el constituyente del 17, en la legislación de 1931 que comienza a hacer esta protección, nos dice las modalidades que consigna este capítulo, la protección de ¿qué? De la maternidad. Vamos a proteger a la mujer trabajadora cuando se encuentra en estado de gravidez. Y eso es lo que protege. Y lo que dice es, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto. Fíjate, nosotros hablamos del producto. Las leyes alemanas hablan del nuevo alemán. Me parece mucho más importante, me gustaría que dijera la del nuevo mexicano. No, pero eso también es un nuevo mexicano, ya sea durante el estado de gestación o el de la lactancia, sin que sufra perjuicio su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Cuando una mujer está laborando en funciones insalubres o peligrosas. ¿Lo puede hacer de manera ordinaria? Sí, pero en estado de gestación, le dice la ley, no. Pero sin que sufra esto, menoscabo ni en su salario, ni en sus prestaciones, ni en sus derechos. Antigüedad y todo. Antigüedad, todo debe de quedar igual, pero solamente que tu patrón tienes una obligación de darle otro empleo, no el mismo empleo peligroso o insalubre. Tampoco en trabajo nocturno industrial. O sea, nosotros trabajamos, los que se trabajan en jornadas nocturnas, es anormal trabajar en esas jornadas. Para cualquiera. Para cualquiera. Por eso tiene una protección especial. Por eso tiene una protección Gana especial. más. Porque te desgasta más. Te desgasta más trabajar por la noche. Y el trabajo nocturno industrial es mucho más pesado. Tampoco en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como tampoco debe trabajar tiempos extraordinarios. Todo esto es referido a la mujer. Todo esto es referido a la mujer en estado de gestación. Entonces, lo que está protegiendo la ley es a esa mujer que va a traer un nuevo ciudadano, un nuevo mexicano, o a lo mejor va a tener otra nacionalidad, un nuevo individuo. Pero es una nueva persona. Es una nueva persona. A esa nueva persona también hay que protegerla. Es decir, no únicamente se protege a la mujer, sino también a Mi su querido Enrique, hijo. eso está perfecto. Sí. Las personas que nos ven así lo asimilan. Sí. Pero yo vendría a esta misma hipótesis con la que empezamos. ¿Eso es una realidad? En muchas partes sí, ¿Pero qué quiere decir entonces en muchas no? en muchas no. ¿Y qué hay que hacer? Porque finalmente aquí la gente nos ve y nos oye que somos dogmáticos y que decimos la ley y señala esto. Pero en la realidad, estas señoras, estas mujeres embarazadas que son maltratadas, incluso se sabe de supuestos en los que firman una carta y que si resulta embarazada la corren y que está embarazada no la reciben y todas estas cuestiones que van más allá de ese texto de la ley. Mira, vivimos en una época de injusticias. No es para quedarnos tranquilos, Ni callados. solamente para llamar la atención. Vivimos en una época de injusticias. En los proyectos de reforma laboral, que realmente no tienen los estudios profundos como los que hizo don Mario de la Cueva para hacer la reforma laboral del 70, los de hoy son ocurrencias de un gabinete.
Pero en los estudios, en los proyectos de reforma laboral dicen, vamos a poner que está prohibido que les pidan a las mujeres un certificado de gravidez para ingresar al trabajo. Eso en la ley es igual a nada. O sea que cuando nos están diciendo, oye, te vamos a dar esto, le están dando nada a las trabajadoras. Yo sí quiero decirte que hoy en día sí existen muchas mujeres luchadoras por los derechos de las trabajadoras. A mí me consta, trabajo con muchas de ellas, que están luchando por los derechos de las trabajadoras. Por supuesto que también hay un ataque a la libertad sindical. En este país hay un ataque a la libertad sindical. Y este ataque no nada más es contra las mujeres, es contra los varones, contra todo aquello que se quiera sindicalizar. Hay intromisión del Estado mexicano en los sindicatos. Para controlar. Para controlar, o porque no les gusta, o porque no les cayó determinado líder bien, pero si tú te portas bien como líder, pues te dejo que hagas tu luchita. Una corrupción impresionante. Es precisamente uno de los factores importantes de la corrupción. Bien, pero no obstante este mundo, con todas estas injusticias, con esta falta de apego y de aseo jurídico, falta de apego al derecho y desaseo jurídico, pues existe la lucha de las mujeres trabajadoras. La lucha de las mujeres trabajadoras no se puede dar solas, no se puede dar aisladas, debe de darse a través de sus organizaciones sindicales. Hoy no hay sindicato que no tenga una Secretaría de Acción Femenil. No hay líder sindical que pueda dejar que se incumplan estos derechos de las trabajadoras. Pero claro, hay muchos sectores donde las trabajadoras no están sindicalizadas. ¿Qué puede hacer una señora en esas circunstancias para que se hagan efectivos estos derechos, suponiendo, como bien lo dices, que el sindicato no lo haga en forma, que el Estado esté metiéndose, etcétera? ¿Qué les podríamos decir a la distinguida teleaudiencia de, hay alguna procuraduría, algún instrumento que haga efectivo esto? Mira, existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Y sirve? Regularmente. Ese es el gran problema de este país. No está funcionando. Tuvo una gran procuradora que fue la doctora Carolina Ortiz Porras. Durante esa época creo que estuvo trabajando genialmente la Procuraduría. Estuvo en otra ocasión estuvo Leoncio Lara Sáenz, también conocido extraordinario jurista. Bueno, un jurista, pero que también llegó a poner orden, y hacer orden. Claro. Pero muchas veces se dejan esas instituciones como para mandar a algún amigo. Entonces, no sé si en la actualidad esté un amigo o no un amigo en la Procuraduría, pero la Procuraduría así como que tenga una presencia muy amplia, no. Pero también existe una Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, esta más o menos está trabajando, buscando la defensa de los trabajadores. Pero tampoco puedo decir que esté trabajando al 100%. Quizás ahí tengamos que analizar algo, hay algo, puede ser que les falte inclusive publicidad, de decirlo, que si están haciendo algo, que lo digan, ¿verdad? Pero en cada estado de la República debe haber una Procuraduría de la Defensa del Estado, o sea, del gobierno local, pero también una delegación de la Procuraduría Federal del Trabajo. Entonces, estos se pueden acercar a estas instituciones, pero yo creo que también pueden acercarse a los sindicatos, aunque no estén sindicalizadas. Los sindicatos también les pueden dar mayores posibilidades de defensa, de orientación. Sobre todo pueden buscar a las mujeres sindicalizadas. Es decir, si de mujer a mujer se acercan, dicen, oye, yo tengo este problema, estoy en una empresa, no tengo seguridad social, estoy embarazada, tengo todas estas situaciones, ¿qué puedo hacer? Y no, bueno, no soy tu lideresa, no estoy en esa empresa, no tengo nada que ver. Pero algo puede pero hacer. ella le puede orientar y decirle cómo defender sus derechos.
Quiero decirte que somos muy pocos los abogados que nos dedicamos a Sí, defender sí. trabajadores. Por eso es tan ¿Verdad? importante tu presencia, Enrique, porque lo que tú dices no lo dice cualquier laboralista, no lo dice cualquier estudioso de esta materia, porque pues normalmente un poco hay intereses, hay una serie de circunstancias que es muy difícil, por eso aquí, quizás es uno de los éxitos de este programa, que siempre damos el derecho de réplica, que les decimos, señores, esto está mal, si estas instituciones que tú has mencionado dicen no es así, está abierto el derecho de réplica, ustedes vienen con el maestro Larios, con su servidor, aquí estamos, dedicamos este u otros programas precisamente para que eso quede claro, porque estamos en el punto fundamental. ¿Qué pasa con estas mujeres embarazadas que ya se acerca el momento de que den a luz o que ya dieron a luz y que tienen que darle de comer a su hijo y que tienen que darles un lugar específico y que, ¿qué hace la ley? La ley prevé que las mujeres, cuando van a dar a luz, tengan una licencia con todos sus derechos, insisto, salarios, prestaciones, antigüedad, aguinaldo, todo lo que les corresponde, una licencia de 6 semanas antes y 6 semanas después. Aquí la ley se quedó pequeñita. ¿Por qué estoy diciendo que se quedó pequeñita? Porque, ¿qué es lo que hacen muchos patrones? La trabajadora tuvo que ir a dar a luz por alguna cuestión de salud antes y no pudo disfrutar las 6 semanas primeras. Le dicen, pues nada más tienes las 6 segundas. ¡Qué barbaridad! Entonces, es un regateo de este tipo de cuestiones. En los contratos colectivos de trabajo, lo que hemos logrado es decir, cuando una trabajadora vaya a dar a luz, independientemente del momento del parto, tendrá 3 meses de licencia. O sea, lo mismo que dice la ley, pero haciéndole efectivos los 3 meses, no dejándola a ver si el médico le atina y le dice, ¿sabe qué? Váyase ya a descansar. Claro que no será un descanso, váyase a culminar su maternidad y aquí comienzan las 6 semanas. No hay ningún médico que le atine cuándo va a nacer el niño. No se lo van a decir. Entonces, pues aquí hay un regateo que se da en muchas empresas. En donde hay sindicatos, regularmente los sindicatos han dicho, son 3 meses independientemente del momento donde se dé a luz. Ahora, Enrique, que este es un fenómeno permanentemente, que las trabajadoras estén embarazadas y se altere la productividad, o como tú decías tan acertadamente al principio, en lugar de que haya un reconocimiento a esta bendición de que tengan un nuevo hijo y que en torno a esto girara la ley para proteger, parece ser como si, esa impresión me da, como si fuera un pretexto embarazarse para dejar de trabajar o para tener unas canonjías que la propia ley dice, si está embarazada, trabaja, pues hay que darle esto. Claro. Y entonces lo que oye la distinguida teleaudiencia, igual que yo, es que no es una realidad. Aquí tenemos un problema en este país y te lo voy a decir fundamentalmente en la materia laboral. Hay una excelente ley y un incumplimiento de ella con unas autoridades del trabajo que también incumplen la ley o dejan que se incumpla. Gravísimo. ¿Es gravísimo? Claro que es gravísimo. Si nosotros observamos este tipo de derechos... Son normas perfectas. Hay instituciones en las que este tipo de derechos no se regatean. Pero estoy hablando de sectores así muy específicos donde ya se tiene una madurez en el cumplimiento Por de ejemplo, esto normas. debe ser modelo en la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México esto no te lo regatea. La trabajadora tiene estas circunstancias, la trabajadora prepara su situación de parto, sus licencias, todo eso. Hay quienes atienden esto. Y se les reconoce. Se les reconoce, se les atiende. Bueno, la Universidad Nacional tiene guarderías que debería dar, que da en otros yo ámbitos. lo mencioné sin saber como un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
La Universidad Nacional es un ejemplo. Extraordinario. Y hay otras instituciones gubernamentales que también las cumplen muy bien. No podemos decir que todo esté perdido. Lo que estamos señalando son, digamos, esas fábricas donde las trabajadoras son sometidas a tratos verdaderamente Enrique, inhumanos. ¿qué hace la autoridad? Digo, esto deberían estar al pendiente, inspecciones de trabajo, me imagino, o ¿de qué manera se hace esto efectivo? Mira, la inspección del trabajo ha decaído. Hay un señor, Francisco Barrios, que fue gobernador de Chihuahua, y declaración de él, diciendo, yo desaparecí la inspección del trabajo. Aquí se viene a trabajar, no se viene a hacer corrupción. Claro, la inspección del trabajo, los inspectores del trabajo en muchas partes fueron muy corruptos, pero eso porque los permitían. ¿Y qué hace un inspector del trabajo? Bueno, tiene una función muy importante. Pero Tiene que ir a supervisar que en los centros de trabajo existan las condiciones necesarias para que no haya ni accidentes ni enfermedades y que se cumplan las normas del trabajo. Es decir, el cumplimiento de toda la ley, todas las obligaciones se cumplan. Bueno, solamente que tenemos una inspección del trabajo muy chiquitita. Hay algunas declaraciones que escuché del secretario del Trabajo actual, decía que había encontrado creo que 150 y ya tenía como 200. En un panorama de un país con tantas industrias, bueno, 200 y tantos. Pero te puedo dar el ejemplo del inspector de pasta de conchos. Está ese drama que todavía está ahí. el de la mina. El de la mina, donde murieron 60 y tantos trabajadores. Cuando le preguntaron al inspector si conocía la mina, dijo que nunca había entrado, porque le daba váguido, así lo señaló. Entonces, bueno, tenemos ese problema de que por eso digo, hay autoridades atónitas, que tienen una cara así como de santo, y que dejan que abajo no se cumpla la ley. El que la cumpla, qué bueno, y el que no, pues no, ¿para qué nos estamos peleando? Ahí va pasando, llévatela con tranquilidad. Por eso yo les llamo, esas caras, yo los veo en muchas partes, así, miradas de más allá del bien y del mal. Y entonces, pues no están cumpliendo la función que deben de cumplir. La autoridad del trabajo debe de ser tutelar de los derechos de los trabajadores, no andar persiguiendo para que se modifique la ley. Fíjate lo que debe de hacer cualquier secretario de Estado, es decir, voy a cumplir la Constitución y la ley, no vengo a derogar la ley. Claro. Y muchos la derogan en la práctica. Bueno, fíjate que, distinguida teleaudiencia, es muy importante estos juicios críticos, axiológicos, de valor del maestro Larios, que son totalmente imparciales y objetivos. Él conoce la ley, conoce la realidad, la amalgama y su crítica es constructiva. Dice, esto está mal, precisamente porque, bueno, pues ya dio el ejemplo de esta ley tan impresionante de 1917, la norma, y estamos en el año 2011 y seguimos batallando con cuestiones como estas. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con algo fundamental en esto. ¿Qué pasa con los menores? Este país tiene una ensalada de edades de menores impresionante. Reformas a la Constitución, en las cuestiones de trabajo, que si es insalubre, que si es mayor de 14 pero menor de 18, toda una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver con el derecho familiar. Regresamos con ustedes en un momento. Bueno, es interesante, como les dije, y de aquí en adelante vamos a molestar al maestro Larios más frecuentemente, porque son tantos los temas que daría para mucho y sobre todo para apuntar soluciones constructivas, porque en un momento dado hacemos la crítica, pero estamos proponiendo soluciones, estamos diciendo hay que hacerlo,
así como cuando él lo dice y se dirige al secretario del Trabajo actual o al que haya sido, pero en este momento al que está presente, que hay que cumplir con la ley. Precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba recientemente de darle la razón a un líder minero, Napoleón Gómez Sada, precisamente porque se excedieron en la toma de nota, que ya le limitaron acotaron esta facultad a la Secretaría del Trabajo y que ya no va a poder hacerlo así como lo hacía, por lo que decía el maestro Larios precisamente, porque hay una serie de arreglos mal hechos. Entonces, maestro Larios, decía yo antes de irnos al corte, que es muy importante para nosotros, para la distinguida teleaudiencia, ya una vez que hemos tocado este tema de la mujer embarazada, de esta gestación, de estas cuestiones tan delicadas, los lapsos a los que tiene derecho, que debe haber un lugar específico para darle de comer a su producto, como bien decías tú, la guardería, donde hay, donde no hay, etcétera. Pero ¿se ha hecho algo efectivo con los menores? Porque normalmente vemos en las gasolineras, en los supermercados, estos llamados cerillos, etcétera, una violación flagrante de todas las cuestiones, hasta de la salud de estos niños. Mira, los niños son un sector totalmente vulnerable. Desprotegido. Ricos, pobres, el menor es vulnerable. Tiene muchas amenazas. Pero los niños que están en la miseria y en la pobreza, pues tienen quizás multiplicada esta vulnerabilidad. Peor, claro. Es clásico en México el trabajo de los menores. Da pena decirlo, pero es clásico. ¿Qué quiere decir que esa expresión? Existe desde épocas muy antiguas. Pero el caso... ¿Y se hacen de la vista gorda la autoridad o qué pasa? Bueno, la autoridad, voy a comentarte, le correspondió a Maximiliano de Habsburgo dar la primera ley que prohibía el trabajo de los menores de 10 años. Es decir, claro, termina, no estaba yo de acuerdo con el imperio, por supuesto. 1860 y tantos, seguro. Termina Maximiliano como terminó, un invasor y todo. Pero digo, había una visión sobre el trabajo de los menores. Lo saco por el trabajo de los menores, ¿no? Pero todas las leyes del imperio se van a la basura, y con justa razón. Claro, aquí el trabajo de los menores queda señalado. El siguiente evento que nosotros registramos en la historia, entre muchos, pero importante, es en la huelga de Río Blanco. En la huelga de Río Blanco los trabajadores confían en el presidente Porfirio Díaz y le entregan para que él dirima el conflicto de huelga que tienen los trabajadores con la empresa. Y de todo el pliego petitorio, Porfirio Díaz solamente les da uno. ¿Cuál es? Queda prohibido el trabajo de los menores de 10 años en las fábricas. ¿Menores de 10? Sí. Qué barbaridad. Queda prohibido. ¿Qué quiere decir? Que había menores de edad todavía, menores de 10 años trabajando. Y es un fenómeno que se da en la ciudad, en el campo. Hoy el fenómeno se sigue dando. Los niños siguen teniendo necesidad de ir a trabajar. La ley establece, a partir del artículo 173, que está prohibido el trabajo de los menores. ¿De qué edad, por ejemplo? Menor, los menores, menor de 18. Dice, menores de edad está prohibido, regla general. Y esa prohibición es para los patrones. Y les da dos excepciones. Puedes tenerlos trabajando a partir de los 14 años. Y entre los 14 y los 16, dice, los mayores de 14 y menores de 16 deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos. Que tengan buena salud. Que tengan buena salud, sin el requisito del certificado, ninguno podrá ser utilizado en sus servicios. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es que el menor debe tener este certificado médico. Y ser mayor de 14. Bien, es un requisito. Y entonces, pues, las autoridades laborales les otorgan estos permisos.
muchas veces les piden la autorización de los padres, pero muchas veces estos niños van a laborar porque son explotados en su propia casa. Entonces, el Estado nunca ha querido hacerse cargo de los menores y hoy menos con las políticas neoliberales. Entonces, podemos ver, bueno, este chico va a poder trabajar, va a tener jornadas especiales, o sea, va a trabajar en horarios que no sean nocturnos. ¿Y esto se respeta? Regularmente sí. Ah, sí. Regularmente sí. Pero no deja de haber estratos donde esto no Por ejemplo, tiene ese ninguna caso de los regulación. niños de los supermercados, no es muy especial porque siempre ve uno, bueno, ahora ya hay tiendas que están contratando personas de más de 70 años, pero estos niños, cerillos o no sé cómo Así se les es. llama, ¿qué régimen jurídico laboral tienen o no tienen? Mira, tienen el régimen jurídico laboral de la Ley Federal del Trabajo. Debe protegerlos. Debe de protegerlos. Por supuesto que hay pocos juicios de menores de edad. ¿Por qué? Porque el menor de edad, cuando lo echan de un empleo, cuando lo despiden, bueno, pues es muy difícil que tenga contacto con un abogado. Y entonces ese abogado que le lleve el asunto. Bueno, primero que el abogado sepa de derecho del trabajo, porque no todos los abogados saben derecho del trabajo. Estamos siempre en esa hipótesis de que la especialidad es importante. Y no ser todólogo, ¿no? Exactamente. Pero luego que ese abogado, pues sepa defenderlo. Y seguramente obtendrá las indemnizaciones y lo va a pagar la empresa. Ese trabajador menor de edad no tiene derechos a la reinstalación, por ejemplo, si es que está trabajando indebidamente. ¿Sí me explico? Entonces, ese problema se acaba ¿con qué? Con dinero, dice el patrón, toma, pago, se acabó. Bueno, estamos inmersos en una violación, una corrupción impresionante de todas las cuestiones laborales, así como vimos de las mujeres y ahora de los niños. ¿Y qué futuro tiene este país con esos niños que están siendo explotados, que están siendo maltratados, que están siendo... ¿Qué es lo que dice el rector de la universidad? ¿Cuántos ninis hay? Si nosotros dejamos que sucedan este tipo de cosas, en el futuro tendremos ejércitos de resentidos sociales. Eso es lo que vamos a tener. Sí, porque mira, es muy fácil decir, ni trabajan ni estudian, pero nosotros, adultos, que somos los que deberíamos preocuparnos por eso, ¿qué hemos hecho para que tengan un trabajo o para que tengan un lugar en la universidad? Bien, en las universidades públicas es de todos conocido que existen limitaciones graves. Las universidades públicas no han crecido, las universidades públicas no han abierto nuevos campus de estudiantes, han abierto campus de investigación, pero no campus para estudiantes, es decir, para estudiantes de licenciatura, de preparatoria, etcétera. La última universidad que se abrió fue la Universidad de la Ciudad de México, pero de ahí en más, en todos los estados de la República se van cerrando y no hay espacios de universidad pública. Las universidades que están tienen carencia de recursos. Acaba de terminar la huelga de un profesor de la UAM, Edur Velasco, que después de 42 días de huelga, pues levantó su huelga en virtud de que hubo un aumento sustancial en quizás no lo necesario, pero levantó su ayuno porque les entregaron etiquetado para la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí está esta cantidad de dinero para que pueda haber una mejoría en los salarios de los trabajadores, como universidad pública. Y para la universidad pública en general, porque hubo ahí un paquete económico que dieron todo este paquete para la universidad pública. A la UNAM también pero la benefició. El trabajo de Edur Velasco fue verdaderamente brillante. Llegar a ese momento de la resistencia para que pueda tener los